Muy bien, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Repitan conmigo. Santo y Divino Espíritu. Santo y Divino Espíritu. Destruye en mí. Destruye en mí. Toda indiferencia. Toda indiferencia. Toda pereza espiritual. Toda pereza espiritual. Todo miedo. Todo miedo. Toda duda. Toda duda. Todo temor. Todo temor. Lléname plenamente. Lléname plenamente. De paz. De tu paz. De tu gozo. De tu gozo. De tu alegría. De tu alegría. De tu sabiduría. De tu sabiduría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios. Siempre nos acompañas. Y siempre nos acompañas. Así sea el honor. Así sea el honor. El poder. El poder. La adoración. La adoración. Y la gloria. Y la gloria. Por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos enseñanza en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Hoy vamos a ver el tema de las imágenes, que en el encuentro anterior nos quedamos un buen rato por una pregunta que hizo uno de nuestros hermanos. Y bueno, dimos una explicación lógica, tocando algunas citas, reeditando un encuentro como si fuera un encuentro con un hermano separado, así que fue en ese tono, ¿sí? Así que estuvo muy lindo, pero bueno, había la mitad de las personas, no estaban todos, y no fue ordenado. Así que bueno, hoy justamente vamos a ver el tema de las imágenes, que les digo la verdad, debe ser el tema más complicado que tiene el católico para cuando se pone a dialogar, ¿sí? Con un hermano separado. Un tema que sale al toque. Vos querés ponerte a hablar, le querés contar todo el amor que vos le tenés a tu Cristo católico, a tu mamá, a la iglesia, etcétera, etcétera. Y cuando terminaste de que ya creías que te iban a escuchar, de rompe y borrazo te dicen, a ver. Antes de hablar de todo eso, dice, ¿por qué usted es un idólatra? Chau, te mató. Ya te acusó de idólatra y ahí quedaste, no sabes qué más decir, te quedas mudito. Siempre fue un placer hablar con ustedes y nos tenemos que ir. Bueno, hoy vamos a tratar de aprender esto para que eso no nos ocurra, ¿sí? Pero vamos a empezar primero con algunas consideraciones, ¿sí? Porque el tema es muy sencillo. El tema es simplemente las imágenes católicas, porque los católicos somos los únicos que tenemos imágenes. Todas las otras demás religiones no sirven, ¿sí? Y la gran pregunta, ¿será que los católicos de nosotros somos unos idólatras? ¿Y por qué hago esa pregunta? ¿Saben por qué? Porque la mayoría de los católicos que se van de la Iglesia Católica se van haciéndose esta pregunta. ¿Será que este hombre o esta mujer tiene razón? Y que yo me arrodillo delante de la Virgen porque la estoy idolatrando, o porque yo ando prendiéndole vela a santo que anda por ahí, le ando prendiéndole vela porque realmente soy un idólatra. Y así se llaman a los católicos ignorantes a las sectas. Y es increíble de la manera que cuando en una casa católica alguien se va de la iglesia y se convierte en protestante, cómo empiezan a desaparecer todas las imágenes. Tenés una imagen de una virgen, así, la tenés que sacar, porque es insoportable la presión que hacen sobre la idolatría, y poner una más chiquita así, te dura 15 días, la conformidad, y después, chao, tenés que sacar esa virgen, y hasta vas a tener que sacar la cruz de Cristo, y vas a tener que sacar las estampitas, y vas a tener que sacar todo lo que sea católico. Todo lo que sea católico lo tenés que sacar de tu casa. ¿Para qué? Para que el señor protestante no se sienta incómodo. ¿Y cómo terminás? Siendo protestante tan cómodo como el otro que se siente cómodo porque vos sacaste todos los signos, ¿sí?, que tienen que ver con tu fe. Eso pasa en la Iglesia Católica hoy. Pero ¿cuál es el problema? Sacarle la Virgen, no pasa nada. Pero ¿cuál es el problema? Y bueno, se ofende, sacarle el Cristo, no pasa nada. Bueno, hoy vamos a ver que eso es una gran mentira. Pero vamos a empezar con algunas consideraciones. La primera consideración, que todo lo que vamos a ver hoy, ustedes se van a dar cuenta que todo es del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento
el Señor fue educando a un pueblo que de por sí era idólatra. Antes de que irrumpiera Dios en la historia del hombre, toda esa gente que tenía ídolos. Hoy no vamos a ver. Otros dioses diferentes. Pero cuando Dios se manifiesta al hombre, específicamente con el pueblo de Israel, lo va educando. Entonces ustedes van a ver que hay 10.000 citas en el Antiguo Testamento que hablan de ídolos. Hay una confrontación directa entre Dios y los ídolos de los paganos. Hoy lo vamos a ver muy claro. Pero eso lo vamos a ver con Biblia. Pero hay una cosa que es importantísima. Primero y principal, que en aquella época no existía un Dios visible. El Dios del Antiguo Testamento, que es Dios Padre, para nosotros que creemos en un solo Dios y en tres personas divinas, el Padre, naturaleza divina, el Hijo, una persona, naturaleza divina y humana, y el Espíritu Santo, naturaleza divina, tres personas, un Dios. Bueno, si bien existía desde siempre, en el trato con el pueblo de Dios, el trato se hacía entre Moisés, por ejemplo, y Dios Padre. Entonces, fíjense que hay una cosa importante. Ese Dios que era un Dios invisible. Por eso que en la Escritura ustedes van a ver hoy que habla de ídolos, de otros dioses, de ídolos, de otros dioses, lo que menos habla de imágenes más que una sola vez. Y eso es suficiente para que nos digan que somos idólatras. Por eso podéis atento a la enseñanza. Pero ¿qué ocurre? En la historia hay un momento que irrumpe ¿quién? El Hijo, que ya existía con naturaleza divina. Nos encarna en María. Y cuando se encarna en María, adquiere el rostro de ¿quién? De Jesús. El rostro de hombre, igual que nosotros. Entonces nosotros ahí ya teníamos una referencia clarísima de ese hombre. ¿Y por qué no poder dibujar a ese hombre que ya lo conocemos? Lo podemos conocer espiritualmente, pero también lo podemos conocer virtualmente. Infórmese sobre el marco de Jesús. Ya está la impresión de cómo era Jesús. Hasta así lo podés llegar a conocer. Es más, los que lo conocieron, y hay un montón de imágenes, que no sé si vamos a tener tiempo hoy, pero en el material lo van a tener. Por ejemplo, la imagen de la piedad está clavada, dibujada, de tal cual lo vieron. A María con el Cristo encima, se han muerto, esperando la resurrección. ¿Me entienden? Entonces nosotros los católicos hacemos un culto a las imágenes porque somos cristianos. Y nosotros hemos visto ¿qué? Hemos visto a Jesús. Si ellos no lo han visto, problema de ellos. Nosotros lo hemos visto. ¿Sí? Hemos visto a María. Lo hemos visto. Por ahí no nosotros personalmente, pero los cristianos que nos preceden, sí lo han visto. Entonces, es un puntito, ¿no? Un puntito, donde ya ese Dios se hizo visible porque tiene una imagen. Allá en Romanos 8:29 dice muy claro que estamos todos llamados acá a reproducir la imagen de quién, del Hijo de Dios. Todos estamos llamados a reproducir esa imagen, a ser otro Cristo en la tierra. ¿Sí? ¿Y quién era la primera que reprodujo al Hijo de Dios? María. Entonces, bueno, después hay otro problema. El protestante tiene un problemón. Y tiene un problema con el diccionario. No tiene diccionario. Miren, yo les recomiendo que acá protestantes que conozcan, regálenle un diccionario. Porque confunden para ellos imagen y ídolo es lo mismo. Es lo mismo. Imagen y ídolo para ellos es lo mismo. Para ellos una imagen es un ídolo. Y un error total. Porque ¿qué es una imagen? La imagen es una representación de un animal, de un hombre o de una cosa, lo que sea. Eso es una imagen. Entonces, ¿o hace una imagen de qué? ¿Cómo se llama eso? Una botellita de agua. ¿Sí? Eso también es una imagen. ¿De qué? De una persona. O sea que una imagen es la representación de qué? De una cosa, de un animal o de una persona. Esa es la definición de imagen. Muy sencillo. Buscar el diccionario y ya está.
¿Y cuál es la definición de ídolo? El ídolo es cuando uno hace de una imagen, ¿sí?, un Dios. Cuando para mí esa imagen es un Dios, pasa a ser un ídolo. Pero la imagen per se no es un ídolo. ¿Está claro eso? O sea, es muy importante entonces tener la diferencia de lo que es una imagen y de lo que es un ídolo. Entonces la Iglesia define, esto también está en el diccionario, el culto de la tría. El culto de la tría es el culto de adoración a Dios por excelencia. El católico adora a quién? A Dios. Punto. Ya lo vamos a ver con citas bíblicas. Después tenés el culto de idolatría. La tría, adoración. Ídolo. Cuando vos tenés un culto hacia algo que no es Dios propiamente dicho, es una idolatría. ¿Sí? Si yo adorara a María, sería un idólatra. Porque María no es Dios. ¿Sí? Como mujer y tampoco como imagen. ¿Sí? Por eso que el católico tiene el culto de la tría. Y si adoráramos a una imagen, seríamos todos idólatras. ¿Sí? Pero nosotros no adoramos a María, no adoramos a los santos, no adoramos absolutamente nada más que a Dios. ¿Sí? Bueno, después tenemos el culto de veneración. ¿Sí? Culto de veneración. Porque en definitiva, miren, esto es muy sencillo. Como nosotros tenemos una imagen de una persona o un santo, nosotros lo que hacemos, veneramos lo que ellos representan. ¿Sí? Lo que ellos representan. Esa imagen representa a nuestra madre. ¿Sí? Pero no esa imagen es nuestra madre. Lo que esa imagen representa nos lleva, nos traspola ¿a qué? A nuestra madre de los cielos. El Cristo crucificado ya nos lleva ¿a dónde? Al Cristo sufriente de la cruz. ¿Sí? Que todo el tiempo se ora permanentemente por nuestros pecados. ¿Sí? Y después tenemos el culto, de dulia y de hiperdulia. El culto de hiperdulia es una veneración, digamos, mayor, es hacia quién? Es hacia la madre de nuestro Señor, hacia María. Y el culto de dulia es el culto que le hacemos ¿a qué? A los santos. ¿Quiénes son los santos? Aquellos que en vida han resistido de forma heroica la fe, entonces se han constituido Cristos, ¿sí?, en la tierra, y hoy están gozando de qué? Del cielo, con Dios. ¿Sí? Ya vimos la comunión de los santos, ya vimos que la intercesión existe, explicamos perfectamente bien lo que era el mediador, que era Cristo, que la intercesión de María y de los santos no tiene nada que ver de quitarle el lugar a Dios. Eso lo vimos cuando vimos la comunión de los santos, lo pueden ver en los videos, está clarísimo. ¿Sí? Bueno, cosa que el protestante no cree. Entonces es una gran sopa de letras donde hay que saber un poquito del purgatorio, de los santos, hay que saber un poquito de la comunión de los santos, un poquito de estos temas de María. ¿Y eso para qué? Porque en la charla sale así. En la charla salen todas estas cosas, pum, 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 pum. Entonces, por eso que hay que estar bastante atento a lo mínimo, por lo menos. Bueno, ahora vamos a hacer una cosa. Ahora nos vamos a meter de lleno en las dos citas. Hay 3 o 4, pero hay dos citas que utilizan los hermanos separados. ¿Para qué? Para enrostrarnos que nosotros adoramos las imágenes. ¿Sí? Y después le vamos dando varias explicaciones bíblicas, la mayoría, para que acomodemos esta historia. Aparte, se van a ustedes que la argumentación bíblica que tienen para decir que nosotros adoramos las imágenes es básica, pero es basiquísima. Prácticamente, si habría buena fe, para resolverlo con una cita ya estaríamos absolutamente resolviendo el tema, pero no es tan así, es bastante complicado el tema. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a la... Miren, acá están las dos citas, ¿sí?, que utilizan los hermanos separados para calumniarnos con respecto a las imágenes. Éxodo 24 y el Salmo 115 del versículo 4 en adelante.
¿Sí? Bueno, vamos a leerlo el 24. Escuchen bien. Dale, No te harás escultura escuchen. ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Punto. Palabra del Señor. Los protestantes se toman de esa cita y ya está. Católicos idólatras están llenos de imágenes. Vos vais y están llenos de imágenes, para acá están llenos de imágenes. Esto es una gran desgracia, tremendos idólatras. Para el infierno. Así de una, al infierno, por idólatra. Y la idolatría, usted sabe muy bien, que es un pecado muy serio. No es así nomás, es una mentirita. No, la idolatría es un pecado serio y un pecado contra el primer mandamiento. Y el más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Bueno, esa es una. Miren, antes de empezar la explicación de esto bíblicamente, vamos a leer el otro, el Salmo 115:4. Búsquenlo y me lo leen. Salmo 115, del 4 en adelante. Vamos con eso. Plata y oro son sus ídolos. Los ídolos de los católicos son plata y oro. A mí se me da porque yo no tengo plata ni oro. Dale. Plata y oro son sus ídolos, obra de las manos humanas. Tienen boca y no hablan. Tienen boca, no hablan. Tienen ojos y no ven. Miren, ¿y saben qué hacen? ¿Saben qué hacen? Miren, porque siempre andan con una imagen para conectar. ¿Tiene boca? ¿Habla? No habla. ¿Tiene ojo? Sí. ¿Ve? No ve. ¿Tiene oído? ¿Escucha? No escucha. Y ahí el católico hizo agua, haciendo zapitos en la laguna, arrancando por otro lado, pero no saben más qué decir. Gran problema. Tienen ojo, no ven. Tienen boca, no hablan. Tienen nariz, no huelen. Tienen oído, no escuchan. Y claro, ya te ves como el idólatra más grande que hay. Y no lo tomen muy así a la ligera, porque cuando ustedes se encuentren alguna vez, ojalá tengan la experiencia de poder hablar con algún católico que se ha ido a un culto evangélico, después de, miren lo que le digo, 15 días nomás, 15 días, y todo esto así finito, de acuerdo a lo que ellos piensan. Y nosotros, grandes católicos, de años en la iglesia, aquí estamos, no sabemos ni siquiera qué decir ante esa situación. Esas son las dos cosas importantes. Y la tercera, esto. Y andan como tontos cargando esas imágenes por la calle, con un carrito, con un megáfono y llevando la Virgen para allá y la Virgen para allá. Tremendo, idólatra. Gloria al Señor, aleluya. Y andan a hombros ahí, cargando las cosas a hombros, como si fueran. Hoy vamos a ver también que el tema de las procesiones es bíblico, y nosotros hacemos procesiones tanto en carros, que a veces usamos la camioneta y eso. Antes usaban carretas, hoy usamos vehículos, porque bueno, tenemos la suerte de tener un vehículo, ¿sí? Y también lo usamos a hombro, y eso es bíblico, y eso lo hacía el pueblo de Israel, y lo hizo el nuevo pueblo de Israel, que somos nosotros. Ahora nos vamos a meter a arguir un poquito este tipo de cosas. Ustedes van a ver, lo primero que ustedes tienen que entender, que la única cita que habla de imágenes es esta. No te hagas imagen alguna. No hay otra cita en la Escritura que hable de las imágenes. Ni siquiera en esta cita habla de las imágenes, por más que las nombres. Ya vamos a ver ahora. Yo les voy a mostrar en el Antiguo Testamento cómo de todo lo que habla la Escritura es de ídolos. No de imágenes, ídolos. Ni siquiera de imágenes de ídolos. Ídolos. Escuchen, vamos a citar. Miren, vamos a tratar de hoy de desgranar un poquito este tema en estas 5 partes, ¿sí? Vamos a fundamentar primero con la Biblia las citas que acabamos de ver recién. Después vamos a ver una cosa que es impresionante. Es impresionante que no crean esto. Que no solamente que Dios no prohíbe, se escuchan decir, no te hagas imagen, ay, Dios prohíbe las imágenes, no nos damos cuenta que eso es mentira, para empezar. Pero ¿sabes por qué no nos damos cuenta? Primero, porque en el texto lo vamos a ver, y segundo, porque no solamente Dios prohíbe las imágenes, Dios manda a hacer imágenes en el Antiguo Testamento, manda a hacer imágenes.
las manda a hacer. Y nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa que se las digo hoy. Por más que me lleve 30 segundos, lo vamos a ganar esos 30 segundos. La Biblia tiene una característica que es fundamental, y es la inerrancia. La Biblia no tiene error. No tiene error. ¿Por qué? Porque en 1 de Pedro, en 2 de Pedro 1:20, que dice que toda escritura es inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Por eso que todos creemos que la escritura es la palabra de Dios, no es la palabra de Pablo, no es la palabra de Lucas, no es la palabra de Isaías ni de Moisés, es la palabra de Dios. Entonces, esa inerrancia significa que no hay error en la Biblia, no hay error en la Biblia. El error lo ponemos nosotros en la interpretación. Por eso que Dios, ¿sí?, para que esa inerrancia sea infalible, dejó que el Espíritu Santo a la iglesia, para que, inspirada por el Espíritu Santo, revelara lo que tiene que de revelación este libro. Y hoy me viene con la Biblia evangélica. Miren, esta es la Biblia evangélica, porque vamos a leer la Biblia evangélica. Porque si no leemos la Biblia evangélica, ¿qué ocurre? Dicen, bueno, pero eso dice la Biblia católica, la Biblia nuestra dice otra cosa. No. Las citas que hay que leer de acá las vamos a leer hoy. Las otras dicen lo mismo, ¿ok? Pero vamos a demostrar con la Biblia evangélica que dice exactamente lo mismo que la católica. Puede cambiar algunas cositas, pero podemos argumentar con la Biblia evangélica la calumnia protestante, ¿ok? Después vamos a ver con la Escritura, que es lo que creemos nosotros con respecto a la doctrina de la adoración, los católicos. Después vamos a ver esto que es muy importante, porque los acusa. Ustedes van a ver que cuando al católico se lo acusa de algo, cuando seguís dando vuelta un poquito, te vas a dar cuenta que la misma calumnia que te hacen, los contradice ellos mismos. Porque hoy lo que vamos a ver la idolatría de aquellas épocas en el Antiguo Testamento, y vamos a ver la idolatría de hoy, y ahí caen en ellos. Nosotros también, pero ellos también, que es como una nombre. Y por último vamos a saber esto, en la cita bíblica, de que en la Escritura está el tema de las procesiones. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Muy bien. Seguimos con la primera. Vamos. Bien. Vamos a la Biblia evangélica. Ahora me cargo yo un ratito. Descansa. No. Yo te aviso. Muy bien. Vamos al libro del Éxodo. A ver qué nos dice. Miren. Biblia Reina Valera. Va a decir lo siguiente. Vamos a repetir el 4. Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 4. Para que ustedes sepan, el capítulo 20 del libro del Éxodo habla de qué? De los 10 mandamientos. ¿Ok? Vamos a ir un poquito más atrás. Vamos a ver el 3 que nos dice. Y el 3 nos aclara todo. El versículo 3 nos aclara todo. Y el 5 resuelve todo el problema. Lo que pasa es que no es tan fácil una evangelio. Entonces, hay que seguir. Pero esta tenganla muy en clara, porque esta es la primera salida que ustedes tienen para demostrar que están equivocados. La primera salida es esta. Miren lo que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 3. ¿De qué está hablando? No tener un Dios ajeno. ¿Qué significa? Un ídolo. Pues Dios uno solo. Si vos tenés otro Dios, que no es el Dios invisible, es un ídolo. En aquella época, ¿quién era el que conocía al Dios de Israel? Hasta ahí nomás el pueblo de Israel, porque se le había manifestado. Todo lo demás no creían en ningún Dios visible. Es más, se la reían. Cuando veamos el Salmo 115, ustedes van a ver cómo el salmista se mofa de aquellos que a los judíos los trataban de idólatras. Se mofa de ellos, lo vamos a ver. Y acá pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo la Escritura dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y cómo eran los dioses que tenían aquellos pueblos? Todas estatuas. Estatuas de una cosa, estatuas de otra, qué sé yo, y las adoraban.
Tenían, inclusive andaban con los macabeos. ¿Se acuerdan que vimos la comunión de los santos? Que los macabeos ofrecieron X cantidad de dracmas. ¿Por qué? Por los muertos que habían muerto en batalla. ¿Por qué? Porque cuando los fueron a juntar a los muertos, ¿sí? Se encontraron que en los bolsillos y eso que tenían ídolos, dibujitos y cosas de madera, de metal, que adoraban, porque ya venían con la costumbre de adorar, de tener un montón de dioses. ¿Sí? Inclusive el pueblo romano. ¿Cuántos dioses tenían? Miren, vamos a leer un poquito de esto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y de qué Dios está hablando? No te harás imagen. ¿Ves? Está hablando de los dioses. No te harás imágenes ni de semejanza a lo que está arriba en el cielo, en la tierra o abajo de la tierra. Y escuchen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. ¿Qué te está diciendo Yahvé? Que yo soy tu Dios. No tendrás rodilla delante de ninguna otra imagen, creyendo que esa imagen es como yo. Si no, Dios sería muy tonto. Como un Dios que es todopoderoso, omnipotente, omnisciente, que puede hacer lo que quiere, orientado al bien, va a tener celo de una imagen, chicos, por favor. Es una cuestión lógica de razón. A ver, es lo mismo que si nosotros tenemos celo. ¿Por qué? Porque nuestra hija juega con la muñeca. Y tenemos celo de la muñeca porque la nena juega con la muñeca. ¿Me entienden? La locura. Somos personas adultas, no podríamos tener nunca celo ¿de qué? De una muñeca. Este Dios que dice acá, no tendrás otro Dios fuera de mí. Muy chiquitito sería ese Dios si tuviera celo de una imagen. No. Lo que tiene celo es cuando el hombre pone su corazón en algo que no es Dios y se convierte en un idólatra. ¿Está claro? ¿Estamos ahí o no? El que no lo entendió, levante la mano. Bueno. ¿Está claro hasta acá? Perfecto. Vamos a ver. Esto es lo que tiene que saber. Ustedes después pueden estudiar y aprender mucho de esto. Pero esta cita la tienen que saber. Y la otra que vamos a ver ahora, porque son las dos que utilizan, también las tienen que saber. Que es el Salmo 115, 4. Miren. El Salmo 115, 4. Nos va a decir, hay un diálogo interesantísimo, pero claro, ellos arrancan con el 4. Entonces, bueno, el 4 es muy bien, dice, los ídolos de ellos, no el mío, no, gloria al Señor, aleluya, no soy un idólatra, pero los ídolos de los católicos son plata y oro, obra de manos de hombres, cuando uno sabe que nosotros en esta época ni siquiera existíamos. ¿Ustedes estaban acá? ¿Estaban acá en el pacto en el Sinaí? No existía el católico, no existía el cristiano, no existía Cristo hombre. Miren, el 4 dice, los ídolos de ellos son plata y oro, hablan, tienen boca, no hablan, etcétera, etcétera. Y escuchen cómo empieza. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Vamos al 1. ¿Sí? Porque para entender un libro no lo puedes arrancar de la hoja 50. Hay que arrancar la hoja 1, ¿no? Bueno, es como que ellos se olvidan de leer. Es como, en serio, no estoy cargando a nadie, estoy diciendo la realidad. Cuando ustedes lean lo que yo les voy a escuchen lo que yo voy a leer ahora, se olvidan de leer. Quieren interpretar un texto con una pequeña frasecita y lo sacan de contexto. Miren lo que dice. Y miren el título no es bíblico. Nunca crean que el título que tiene la escritura es bíblico, no es bíblico. ¿Sí? Pero la Biblia lo utiliza ¿para qué? Para tener una orientación de qué está hablando. ¿Saben qué dice acá? Biblia Reina Valera. Dice, Dios y los ídolos. No está hablando de imagen, está hablando de ídolos. Dice, Dios y los ídolos. Escuchen, dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. O sea, está el salmista está poniendo a Dios por sobre el hombre, por sobre las cosas, por la imagen, sobre lo que sea. No a nosotros. No me tiene que dar gloria a mí, dice el salmista. No. A nosotros no. No. A Jehová.
no a nosotros, a Dios, sino a tu nombre, da gloria. Escuchen, por tu misericordia, por tu verdad. Y escuchen que esto es muy importante, que esto es lo mismo que nos dicen a nosotros, pero está en la Escritura. Ya está escrito, se añade. Lo único que le falta acá en la palabra es católico. Bueno, lo podemos poner nosotros, ¿cierto? Le vamos a agregar nosotros la palabra católica. Mira lo que dice. ¿Por qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora tu Dios? ¿No les pasa a ustedes? A nosotros nos pasa en casa de la misericordia. Cuando hay algún conflicto, hay que decir, no, muchachos, miren, estamos en la casa del Señor. ¿Qué casa del Señor? ¿Qué casa de la Virgen? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios que no me deja hacer lo que yo quiero? ¿Me entendés? Yo me quiero que echar a dormir ahí, ¿por qué no me dejas echar a dormir ahí? ¿Dónde está tu Dios? Como diciendo, ¿dónde está la misericordia de tu Dios? ¿No es que vos sos tan misericordioso? ¿Tan fenómeno? Demonio astuto. Mira lo que dice la Escritura. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Y escuchen lo que le responde el salmista. Que el salmista, ¿qué hace aquí? Representa aquí al pueblo. El salmista representa al pueblo. Y esa gente son los paganos. Y en esta escritura, esa gente son los protestantes. Que nos dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese tu Dios? Ese es tu Dios. Ahí la tenés, la Virgen, ese es tu Dios. La imagen, ese es tu Dios. Y vino lo que dice el salmista. Nuestro Dios está en los cielos. Y eso es lo que tenemos que decir los católicos. Mi Dios está en el cielo. No es eso. Eso es una imagen que representa lo que esa mujer fue para nosotros los cristianos, que es nuestra madre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mi Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Ese es mi Dios. Y escuché ahora el mismo, ¿cómo se llama? El mismo salmista, a ese pagano que le está diciendo, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué le dice? Escuchen, ahora viene la cita de ellos. Pero la cita de ellos para ellos, no para nosotros. Porque para nosotros, nuestro Dios está en el cielo. Nuestro Dios es invisible. Y si hizo carne en Jesús, por eso tenemos la imagen de Jesús, lo que hablamos al principio. ¿Y qué le dice el salmista? Le dice, los ídolos de ellos, de ustedes, los ídolos de ustedes son plata y oro, y oh casualidad, el diezmo. Ya vamos a llegar ahí. Ese es el ídolo de hoy, ya lo vamos a ver en la escritura. Ese es el ídolo de ustedes, la plata y el oro. Entonces es más fácil acusar a aquel y nos olvidamos de nuestra propia idolatría. ¿Me entienden? Entonces el salmista, que representa al pueblo de Israel, que ese pueblo de Israel, si bien era idólatra, porque venía con esa secuencia de antes y se iba formando en el conocimiento de Dios, de ese Dios invisible que actuaba en la vida de ese pueblo, y hacía una historia con ese pueblo, ¿sí? Les va a decir, muchachos, nuestro Dios es invisible. Ahora, el de ustedes, ese Dios sí que no es invisible. El de ustedes es ese que tiene boca y no habla. Ese que tiene boca y no ve. Ese que es oro, que es plata. O sea, ¿de qué está hablando el salmista? ¿De qué está hablando la escritura? Está protegiendo ¿a quién? Al pueblo de Dios, al que cree en el Dios invisible. ¿De quién? Del pagano, del que no cree. Y lo acusa ¿a quién? Al pueblo de Dios para decirle, mirá, estás en el desierto ahí, tirado, no tenés que comer. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Que venga Dios con las perdices. Levántate, mirá cómo está. Porque eso pasa en el pueblo de Israel también. Así como el pueblo católico, tenemos el estómago variadito, en el pueblo de Israel también había variadito. ¿Dónde está? Están muertos de sed. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde lo tenés? Ahí tú mismo Moisés, tú con la ropa. Para que maneara. Y así todo el tiempo. ¿Me entienden cómo la historia está? Miren. Y ahora lo que les voy a mostrar es que en todas estas citas, vamos a leer uno o dos más, después las pueden buscar, las pueden leer, los tienen en el material y los tienen acá. Ustedes se van a dar cuenta que hay una educación permanente a lo largo de todo el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para mostrarles a ese pueblo
que hay un solo Dios y que es un pecado muy importante, la idolatría, poner otra cosa en lugar de Dios. Pero ustedes van a ver que acá lo que habla siempre es de ídolo, no utiliza nunca más la palabra imágenes, solamente cuando las permite, no cuando las prohíbe. Porque en definitiva en Éxodo 24 lo que hace es prohíbe las imágenes de ídolos. Métanse acá la palabrita esa, imágenes de ídolos. Vamos con Isaías. ¿Lo tenés? Vamos con Isaías. Escultores de ídolos. A ver, momento. Llevale esto. Vamos a leer de acá. Ahí está. Vamos a leerla ahí. Vamos con la Reina Valera. Ahí lo tenés. Ya lo tenés separadito. Ahí te lo separé. Escuchen. Está marcadito. Vamos a leer del 9 al 10. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Escuchen, mira lo que dice Isaías. Todas esas imágenes de talla son vanidad. Dale. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Para nada es útil. La imagen puede ser bella, muy bonita, pero para nada es útil cuando se la compara con Dios. Esta imagen es bellísima o no, pero a nadie lo utilizaría ni le serviría si creería que esa imagen sería Dios. ¿Qué provecho le puede sacar? Ninguno. Nada. Sigue. Y ellos mismos son testigos para su confusión. Dale. De que los ídolos. ¡Apa! ¿De qué está hablando? De los ídolos. De ídolos. No ven ni entienden. ¿Se dan cuenta? 115.4 el Salmo. Miren lo que está hablando ahí. ¿Está hablando de qué? De ídolos. Sigamos. Vamos con Levítico 19.4. 19.4 del libro del Levítico. Buscando de la Reina Valera. Más atrás. Levítico 19.4. Vamos buscando ahí y van a ver que sigue hablando de ídolos. Ahí está, tranquilo, no hay apuro, acá estamos aprendiendo a buscar la Biblia, estamos aprendiendo a entenderla, estamos aprendiendo a gustarle a poquito lo que Dios tiene para que nosotros vayamos entendiendo todo este tipo de cuestiones. Así que vamos con Levítico 19.4. Vamos. No os volveréis a los ídolos. ¡Epa! Miren. Ni haréis para vosotros dioses de fundición. ¿Se dan cuenta? No se dan ustedes qué, no dice imágenes, dice no se volverán los ídolos, no se dan ídolos ¿qué? Dioses de fundición. ¿Qué es un dios de fundición? Un ídolo. Un ídolo. Por eso que no nos tenemos que ir nunca de la definición. ¿Qué es un ídolo? Cuando una cosa, un animal o una persona para nosotros ocupa el lugar de Dios. Así de sencillo. Sigamos con la otra. Vamos con Deuteronomio. Fíjense que en Deuteronomio vamos a ver en el capítulo 7, vamos a ver ahí del 1 al 5 y vamos a leer después también el versículo 25. Vamos del 1 al 5 y después leemos el versículo 25. ¿Sí? Eso se escribe capítulo 7,1-5, del 1 al 2, 3, 4 y 5 y luego punto porque pasamos al versículo 25. ¿Ok? Vamos. Escuchen. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Ferezneo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Escuchen. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija. Miren cómo nos va metiendo en algo importante. Está hablando de las 7 naciones que el pueblo de Israel tiene que vencer para hacerse propietario de qué? De la tierra que el Señor
le ha regalado la tierra prometida en tierra, ¿no? Obviamente con la ayuda de Dios, ¿sí? Y va a decir una cosa ahí, dice, no emparentarás. ¿No emparentarás con quién? No emparentarás con ella. Por eso que es muy delicado, se lo digo así, no voy a meterme en este tema, porque es un tema para una reunión especial, chiquitita y tranquila, pero siempre la Iglesia Católica y los judíos, ni hablar, pregonan esto de que si vas a elegir un novio, elegir un novio católico. ¿Sí? Por un montón de cuestiones, sobre todo por mantener la fe. Porque la Escritura ahí te dice una cosa que no sé si ustedes la escucharon, que dice que esas 7 naciones son más fuertes que tú. Alguien que está por fuera de la fe católica es más fuerte que tú. O sea que es mucho más fácil perder la fe a un católico que viva con alguien que no es católico, que a ese que no es católico con alguien que es católico. Es más fácil que se haga protestante que no se haga católico. Y eso se lo digo por experiencia. Esto no. Y está escrito. ¿Ok? Entonces, miren ustedes cómo de a poquito nos va poniendo en un lugar donde, ojo, no emparente, bueno, con eso. Dale, sigue. Y no emparentarás con ella. No darás tu hija a su hijo. No es cosa de Carlito, es cosa de la Escritura. No darás tu hija ni a tu su hijo. Ni tomarás a su hija para tu hijo. Es muy importante, y a mí me pasa eso, pero bueno, pero por lo menos saberlo, en las posibilidades de uno, sí, tal. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Ajá, y está la cosa, ¿por qué? ¿Y por qué? ¡Ay, qué cosa mala que hace discriminación! No, ¿por qué? Porque luego van a desviar de la fe y van a servir a dioses ajenos, o sea, no al único Dios. Por eso que esto es un gran error, cuando dicen, no, los musulmanes, los judíos, los católicos, tienen el mismo Dios. No señor. ¿Que creemos los tres en un Dios único? Sí, señor, estamos de acuerdo, pero que creemos en el mismo Dios, no. Nosotros creemos un Dios trino, el Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un Dios, 3 personas diferentes. No es lo mismo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Repetirme esa última partecita. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y servirán a dioses ajenos, o sea, se van a inclinar a ¿qué? A la idolatría. Sigue. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Eso no lo voy a comentar, no hace falta comentar. Vamos al 25. Dale. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera. Fíjense qué loco esto, ¿no? Porque miren lo que manda el Señor al pueblo de Israel, ¿sí? Le manda a destruir los ídolos de los paganos. Resulta ser que ahora los paganos, los que no creen, ¿sí? Nos mandan a los católicos a destruir ¿qué? Nuestra fe. Todo al revés. Antes destruían las imágenes de los paganos. Ahora los católicos destruimos nuestras propias imágenes, porque ojo, destruir no quiere decir que la agarré, la reventé, la rompá. No, con el solo hecho que la metés en un cajoncito y ya no se ve, la destruiste. Destruiste su presencia. ¿Se entiende? Vamos al 25. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación. ¿De qué habla el Señor? ¿Se cansa de hablar de qué? De ídolos. Y si quieren seguir, voy a saltar estas citas porque si no, no vamos a llegar hoy a lo que quiero darles. Estas citas después las pueden leer, son clarísimas. Y estas citas de Josué, todo el capítulo 24, lo pueden leer completo, porque habla de qué, habla de una cosa muy interesante. Va a hablar de que Abraham estaba del otro lado del río, hace una separación, hace una separación en el Jordán, como que de aquel lado estaban los paganos y de este lado está el pueblo de Dios. Entonces habla de que del río para allá, ¿sí? Todo el mundo seguía ¿qué? A ídolos.
a ídolos, a imágenes, etcétera, etcétera. Pero cuando pasaron del río para acá, que eso lo pueden leer todo en el primer capítulo de Josué, ¿sí? Cuando pasan de acá con los sacerdotes adelante, para que el pueblo pueda pasar por ese Jordán, que pasa lo mismo que en el Mar Rojo, se separan las aguas, y dice que los sacerdotes pasan con el Señor, con el arca de la alianza, entonces el pueblo después pudo pasar a pie seco y firme por el Jordán. ¿Por qué? ¿Por qué seguían los sacerdotes? Y el arca, ¿qué había en el arca? La representación de Dios. En las tablas de la ley, en el maná y en las varas de Aarón. Entonces fíjense qué bonito, ya el pueblo ya se iba educando ¿a qué? ¿En seguir a quién? Al Señor. Y dejar del otro lado del río ¿qué? A los ídolos. Y eso es lo que nos invita el Señor a nosotros. Para hablar un poquito a nosotros. Eso es lo que nos invita el Señor todo el tiempo a nosotros. Y este encuentro nos invita a eso, a dejar los ídolos. A dejar el ídolo de la pereza, a dejar el ídolo del dinero, de estar siempre ocupado y nunca tenemos tiempo en el Señor. Esta palabra nos invita a pasar el charco, a pasar ese río. No, porque no vamos a llegar. Léanlo, por favor. Capítulo 24 de Josué. Hermoso. Léanlo porque tiene un relato hermoso. Y siempre pónganlo como que son ustedes los que estaban de aquel lado del río, siguiendo ahí los paganos, ¿sí? Y hoy Dios los invita a ¿qué? A entrar en la realidad de adorar a un único Dios, que es nuestro Dios. Bien. Seguimos. Miren. Porque acá quiero llegar porque esto es muy importante. Esto es muy importante, miren. Vamos a ver el segundo punto. ¿Qué dice el segundo punto? Acá podemos volver a la Biblia, a la Biblia de Jerusalén, no hay ningún problema. Pues yo quería mostrarles justamente que en la Biblia Reina Valera no habla de imágenes, habla siempre de que ídolos, y en el momento que habla de imágenes, también en el versículo anterior habla de ídolos. El enfoque está entonces entre amar a Dios o amar a los ídolos. No tiene que ver las imágenes. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer acá ahora es tratar de leer, buscar en la Escritura, ¿sí? ¿Cómo puede ser que nosotros los católicos nos creamos semejante barbaridad que ni siquiera es razonable cuando vamos a ver en la Escritura que Dios mandó a hacer ¿qué? Imágenes? Entonces, ¿cómo puede ser que Dios por un lado prohíba y por otro lado autorice? No sería Dios, eso lo podemos hacer nosotros. Hoy nos ponemos firmes con el Hijo y mañana, para parar un poco la tormenta, bueno, damos marcha atrás y cambiamos Claro, Dios no actúa así, Dios actúa como es, punto, no puede mentir, no puede pecar, siempre está orientado a todo que al bien. Entonces escuchen, miren lo que vamos a leer ahora, vamos a leer esto. Ahí fíjense, acá les pongo esto porque es muy largo el relato, ¿no? También lo pueden ver todo el Éxodo, pueden ver todo el capítulo 25 del Éxodo y van a ver lo bonito de esto, pero vamos a leer esto nada más, Cecilia, el capítulo, el 1, el 10 y el 27, para que ustedes vean de qué se trata, porque el 1 es muy importante, miren cómo empieza, a ver, dale. Yahvé, ¿quién es? ¿Quién es? Dios, ¿sí? Yahvé habló así a Moisés. O sea que acá hay un diálogo, ¿entre quién? Entre Dios y un hombre. ¿Ese hombre quién era? Moisés. ¿Y Moisés quién era? Moisés era el que estaba encargado de guiar a quién. Para poner un pantallazo así, es como si fuera nuestro Papa. Era el que guiaba al pueblo judío. El Papa hoy es otra cosa, pero se explica bien fácil, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Ok? O sea, era la persona más importante, no porque por capacidades, sino por respecto a lo que Dios le había pedido, guiar a ese pueblo. Entonces Yahvé le habla y le dice a Moisés, ¿qué cosa? A ver. Harás un arca de madera de acacia de 2 codos y medio de largo. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Dios en Éxodo 24 nos prohíba hacer imágenes de lo que hay en el cielo, lo que hay en la tierra y lo que hay y le mande a hacer a Moisés un arca de madera? ¿No es una imagen de lo que hay en la tierra? Claro. O sea, acá hay un problemita. O Dios se equivoca
que es imposible, o los protestantes se están equivocando. Porque no puede la Biblia decir en un lugar esto está bien y en otro lugar sí, esto está mal. Los manda a hacer ¿qué? Un arca. Pero no nos manda a hacer un arca como este chiquitito, mira, miren, qué pobrecita, mira, miren qué hermosa. ¿Cuánto tiene? 1 metro, 80 centímetros. Escuchen. Harás un arca de madera de acacia de 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho y codo y medio de alto. Bien, ya vamos a las medidas para que ustedes vean que no eran tartitas chiquititas. Miren, vamos al 10. Vamos al 10. Versículo 10. Versículo 10, del mismo. Sí, ahí mismo. Versículo 10. 25:10. Harás un arca de madera de acacia de 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho y codo y medio de alto. Ahí está leyendo el 10. ¿Sí? Ahora leemos el 27. Dale. Anda avisando cuando Las pasa el versículo. anillas irán junto al reborde para pasar por ellas los varales y transportar la mesa. O sea, está hablando ahí de que está haciendo un arca, que es el arca de la alianza, lo vamos a ver, y ustedes van a ver que luego, ahora la cita que sigue, en la próxima, en Primera de Reyes 6:23, ustedes van a ver que les hace hacer dibujos de lo que hay en el cielo, dibujos de lo que hay en el cielo, y ustedes van a ver que toda esa imagen de del arca, ¿sí? Más todas las imágenes que manda hacer el Señor, ocupan todo el largo del templo. Escuche qué belleza, 6:23 de Reyes, Primera de Reyes 6:23, Primera de Reyes 6:23, porque en esta cita que vimos, ¿sí? En la anterior, vimos cuando Yahvé le manda a hacer a Moisés ¿qué? El arca de la alianza. Bueno, y después bueno, sigue toda la descripción, ¿no? Yo no puedo leer todos los capítulos de eso, ¿sí? Pero acá, en Primera de Reyes, vas a ver cómo Yahvé hace llenar de imágenes ¿qué? El templo de Jerusalén. Porque ustedes creen que nosotros tenemos todos esos vitrales que hay en las iglesias. Porque le encantó el Papa, no sé. No, acá no se le canta a nadie. Acá nosotros, los católicos, somos obedientes a ¿qué? A la palabra del Señor. Por eso que nosotros tenemos los vitrales donde habla de la historia de Jesús, etcétera, etcétera. ¿Entendés? Fíjense lo que era el templo de Jerusalén. Dale, Primera Reyes 6:23, dale. Talló en el santuario 2 querubines de madera de acebuche, de 10 codos de altura, un ala de un querubín. 10 codos de altura. ¿Sabe cuánto tenía un codo? 50 centímetros. ¿Sabe cuánto era la estatua? 5 metros. 5 metros. Y se la voy a hacer cortita para que no sigamos. Para no leer tanto. 5 metros de altura. Un querubín. 5 metros de altura. Y los brazos extendidos, ¿sí? De 2,5 metros para cada lado. Al lado de este querubín había otro, que con el dedito de esta mano tocaba el otro así, y con esta tocaba el otro lado del templo. O sea que el templo, ¿cuánto medía? 10 metros. ¿Y cómo estaba cubierto eso? Con los querubines. Y al medio de los querubines, ¿qué estaba? El arca de la alianza. ¿Todas cosas talladas por el hombre o no? Claro que sí. No era que no podía tallar, que está, boca que no ven, los querubines no tenían boca. ¿Es un ángel? ¿No tenían ojos? Claro. Entonces, ¿por qué no aplica Éxodo 24 acá? No aplica porque no pueden entender la Escritura, porque la Escritura se entiende a la luz del magisterio de la Iglesia. Porque yo te cuento una cosa, que a mí no vino un ángel a la noche y me enseñó lo que yo le estoy diciendo a ustedes. No, para nada. Esto se lo enseñó hace cientos de años el Espíritu Santo a la Iglesia. ¿Me entienden? ¿Me entienden lo feo que es ser protestante? Que quiere entender lo que en la mente, uno puede entender la mente de Dios. Y cuando quiere entender la mente de Dios, entra en estos errores garrafales. Porque Dios se cansó de mandar a hacer imágenes. Ay, pero ¿cómo se llama esto? El toro, allá en el toro. ¿Se acuerdan del toro? Del becerro de oro. Dale, vamos con el becerro de oro. ¿Lo tenés? ¿Lo buscaste?
En Éxodo 32. Escuchen, porque ahí va a decir, bueno, ahí sí hicieron una imagen. No, señor. No, señor, no dice eso la Escritura. La Escritura dice otra cosa. Y muy distinta. Escuchen, dale, Éxodo 32, 1. Dale. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, Ajá. se reunió en torno a Aarón y le dijo: anda, haznos un Dios. Epa. ¿Qué le pide el pueblo? Hay una imagen. No vemos nada. Quiere una imagen de un toro para hacer el No le pide una imagen porque querían ver algo bonito. No. Le pide, ¿qué dice? La palabra, decime, ¿qué dice? Haznos un Dios. Ese becerro no era importante si era una imagen o no era una imagen. Lo importante es que el pueblo, cuando ya creyó que Moisés no venía y se quedó sin pueblo, ¿sí? Dijo, Dios tampoco está con nosotros, porque estaban ahí recién arrancando en el conocimiento de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué le piden? Hacerle un Dios. El Dios de los cananeos, un becerro de oro. ¿Me entiendes de qué está hablando la Escritura? Se cansa de hablar la Escritura de qué? De dioses. Haznos un Dios. Y si ese becerro es un Dios, nosotros sabemos que es nuestro Dios, se lo adora en espíritu y en verdad, que lo vamos a ver ahora. No es un toro, pero para eso ¿qué era? Un Dios. Entonces, ¿eso qué significa? Idolatría. Eso es la idolatría. Si hay una cita que te muestra la idolatría, es justamente esta cita de ¿cómo se llama? De Éxodo 31. El pueblo que le pide, haznos un Dios. ¿Está claro? ¿Está claro? Bueno, vamos con esta última. Esta es muy importante porque esta tiene una connotación ya con Cristo, ¿no? Número 21.8. Vamos con el número 21.8. El número 21.8, quizás sea la cita más clara, ¿sí? Más clara y concreta de que Dios utiliza, ¿sí?, la creación de una imagen para hacer una alegoría, ¿sí?, con el futuro. ¿Con quién? Con Cristo crucificado. ¿Sí? Porque va a ocurrir algo, un evento muy particular en ese transitar del pueblo de Israel por el desierto. ¿Sí? Y el Señor utiliza justamente lo que vamos a leer ahora, justamente el hecho de hacer una imagen que nos traspole, porque esto es importantísimo, chicos, esto es importantísimo, porque nosotros, imagínense, yo veo a ese Cristo allá, y veo acá a mi madre, y esto a mí me lleva a cuando mi madre, que está hoy en el cielo, está postrado ahí en la cruz, mirá cómo se muere su hijo, me lleva ahí, me traspola algo mucho mayor. Y esta cita que vamos a ver ahora no solamente sirve para demostrar que están equivocados los protestantes, porque no hay imágenes, etcétera, etcétera. Bueno, si sirve para eso, fantástico. Pero nos tiene que llevar al otro lado. ¿Saben por qué? Miren, otro que me busque por ahí cerquita, me equivoque Juan 3.14. Juan 3.14, búsquenle, así las lee las dos. Así lee las dos. Pero miren, fíjense, 21.8. Vamos a leer número 21.8. Vamos a ver qué nos dice. Dale. Dijo Yahvé a Moisés: hazte una serpiente abrasadora. Epa, no lo está mandando a hacer una serpiente abrasadora, no lo está mandando a hacer una imagen de un animal, de algo que hay en la tierra o no. Sí. Que yo sepa, la serpiente viene en la tierra, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hace el Señor? Repetimos. Hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un mástil. Sobre un mástil, sobre un madero, un mástil. Dale. Todo el que haya sido mordido y la mire, vivirá. Pregunto yo, ¿por qué el Señor utiliza esta prefigura de Cristo? Porque ahí nos tiene que llevar esta lectura, si no estaríamos acá de paseo. Nosotros muertos por el pecado, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Un Redentor. ¿Quién es el Redentor? Jesucristo. ¿Dónde estaba colgado Jesucristo cuando estaba salvando el mundo? En la cruz. Por eso, escuchen muy bien, por favor. Por eso que Juan 3.14, miren lo que voy a decir, vamos. Juan 3.14. Vamos, Nacho, bien clarito, alto y seco. Dale.
Y del mismo modo escuchen, Juan 3:14, del mismo modo que Moisés que Moisés elevó la serpiente que el Señor le hizo hacer y colgarla en un mástil, dale, en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, Jesucristo, dale. ¿Para qué? Para que todos nosotros que estamos muertos, o se creen muy vivos, yo sé que esto es duro. No hay conversión si no sentimos que estamos muertos ante los ojos de Dios. Todos estamos llenos de pecado. ¿Ok? ¿Y qué necesitamos? Necesitamos una serpiente en un mástil, como allá en Moisés. Todo aquel que miraba a la serpiente y era picado por una víbora, ¿qué hacía? Era el mejor antídoto, se salvaba. ¿Sí? Así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que eleve sus ojos y los ponga fijos en la cruz. Por eso que los católicos sabemos, por ahí no lo practicamos, pero sabemos que la cruz es salvación. Entrar en esa cruz, mirar a Cristo, es la analogía entre aquella serpiente y Cristo. Estamos muertos, entonces todo aquel que mira a Cristo se salva. Por eso que Hechos 4:12 dice que no hay salvación en la tierra, no hay salvación dada al hombre que no sea por el nombre de Jesucristo. No te salvas por otra cosa que sea Jesucristo. No mires para otro lado, mira para la cruz. Por eso que esto es serio, no es un chiste. Bien, seguimos. Vamos con otro. Pasame a otro lado. Bueno, esto es lo que nosotros creemos. Esto es lo que los católicos creemos. ¿Los católicos qué creen? Miren, esto, vamos a ir porque les quiero leer, a ver cómo estamos en horarios. Nos queda poquito. Vamos a tratar de, ¿cómo se llama? Esto es muy sencillo. Acá, el hecho de se los cuento un poquito esto, después los pueden ir, los pueden leer tranquilos, está en el material también, ¿tá? Porque les quiero leer un par de cositas del magisterio de la iglesia, para terminar. Entonces, miren, acá, ¿saben qué? Buscame Hechos 14:11, para que vean los católicos cómo deberíamos actuar y en qué creemos. Pero mientras tanto, en Hechos 17:29 va a decir la Escritura una cosa muy sencilla: la divinidad de Dios no se compara con nada, nada se puede llegar a comparar por Dios. Si nosotros queremos la Escritura y como nosotros le queremos a la palabra de Dios, nunca no andamos buscando o tratando de buscar cosas que se comparen con Dios. ¿Ok? En 1 Corintios 8:4 también es muy importante, ¿no es cierto? Porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Yo ahí le puse como título ahí para los católicos: hay un solo Dios, obviamente. Esta cita es muy importante. Esa les voy a hablar un poquito cortito, mientras me buscan bueno, pero dejame un chiquito con esto. Miren, en Juan 4:23 dice que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, ¿no? O sea, miren lo que es la calumnia, ¿no? Miren lo que es la calumnia. ¿Cómo puede ser que alguien me diga a mí, porque yo estoy arrodillado, me diga, oh, este sí que adora, este sí que es adorador, este sí, ¿Cómo sabe que adora? No hay forma. ¿Sabe por qué? Porque el verdadero adorador adora en espíritu y en verdad. ¿quién es el único que sabe si alguien está adorando realmente a Dios o no? Dios mismo, que es el único que conoce los corazones de las personas. Pero a nosotros los católicos sí nos conocen el corazón. Ellos sí nos conocen el corazón a nosotros. Entonces nos dice que nosotros somos unos adoradores de ídolos. Ellos saben. ¿Cómo hacen? No sé. Se ponen por sobre Dios. Eso también es una idolatría. Ponerse por sobre Dios y juzgar a otro como idólatra es una idolatría. No juzguéis. Entonces esto es muy importante. Miren, al punto que el hecho 14 me encanta. ¿Por qué? Porque imagínense una cosa: Pablo y Bernabé estaban predicando por todos lados, ¿sí? Entonces escuchen lo que pasa en una comunidad. Ellos van con su evangelio. Ya tenía pobre más prisión y más azote pobre Pablo bueno, pero vamos a ver el relato, porque fíjense lo que nosotros creemos los católicos, y esto es muy importante.
Esto es muy importante. ¿Saben por qué? Porque en la iglesia tenemos estos pecados, del cual Pablo quiere huir. Del cual Pablo quiere huir. Y es muy común en los católicos, que tengamos alguna actividad en la iglesia y nos gusta que nos adoren. Que nos adoren, cuando te adulan. ¿Cómo sabes? ¿Está? Nos encanta. Hay que combatir contra eso, porque a todos nos pasa lo mismo, hay que combatir contra ese pecado. Fíjense lo que pasa específicamente con quién, con aquel pueblo que era afín a qué, los romanos, afín a tener un montón de ídolos, y le creen a Pablo y a Pedro, y fíjense, a Bernabé, y fíjense lo que pasa. Dale, escuchen. La gente, al ver lo que Pablo había hecho, empezó a gritar en Licaonio: los dioses han bajado hasta nosotros en figura humana. Señor, a Cristo muerto eso no vieron. Cristo muerto no. Vieron, no sé, estos dos que les habrá gustado lo que habían hecho y lo que habían predicado. Digo, estos bajaron el cuerpo humano. Espectacular. Bernabé y Pablo. Y fíjate lo que pasó. Dale. A Bernabé le llamaban Zeus y a Pablo Hermes. Gloria al Señor, aleluya. ¿No pasa con el protestantismo? Que sí, que es un super apóstol, gloria al Señor, aleluya. La gente se cae cuando lo ve. Larga una alabanza y todo el mundo, ay, de a miles de dólares le ponen en el recipiente. Este sí que tiene poder. Así son los pastores. Que me disculpe si alguno no es así. Miren, y Pablo era Pablo, ¿no? Y miren lo que pasó con Pablo. Miren un hombre humilde. Miren cómo debe ser un cristiano. Como debemos ser nosotros en donde nos toque. Al oírlo, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos y se lanzaron en medio de la gente gritando: amigos, ¿por qué hacéis esto? Nosotros somos también personas de igual condición que vosotros, que os predicamos que abandonéis estas cosas vanas y os volváis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto ellos hay. ¿Por qué se dicen cristianos? Nos acusan a nosotros de idólatras. ¿Por qué? Si por la simple razón son tan bíblicos, por la simple escritura, saben que un católico no adora las imágenes, inclusive por una cuestión de inteligencia humana básica. ¿A quién se le puede antojar que en el siglo XXI estemos arrodillados ante una imagen que es una imagen? Ni somos tontitos, somos tontos. Ni por la razón ni una cosa tan básica se puede sostener esa calumnia. No se puede sostener. Sí. Bueno, miren, y acá está el problemita, porque a una idolatría hay que taparla con otra idolatría, ¿sí? Ahora, la palabra es muy clara, Lucas 16:3, vamos con Lucas, vamos a leer, porque este es un pecado serio, y este no es un pecado, serio desde el punto de vista si sos católico, sos protestante, sos ateo, sos lo que sea. Eso es una realidad del hombre, que el hombre siempre tiene que hacerse ¿qué? Un ídolo, siempre tiene que hacerse un ídolo, pero esos ídolos de madera y todas esas cositas que habíamos visto, era para una época de la historia de Dios con el hombre, que era cuando Dios se dio a conocer en forma espiritual y después Dios se hizo ver en forma carnal en la encarnación. Y ahí empezó a aparecer un gran problema, porque ahí de qué va a empezar a hablar la escritura. Empieza a hablar de los fariseos, de esto, de lo otro, del poder, de la riqueza, de la perla, etcétera, etcétera. Y va a llegar un momento que el Señor va a decir en el Evangelio de Lucas, en el único lugar, escuchen muy bien, en esta cita y las paralelas en los otros evangelios, donde compara a Dios con algo específico en el Nuevo Testamento, lo van a escuchar ahora. Antes los comparaba con qué? Con imágenes, con esto, etcétera, porque así es la historia allá. Hoy, y hoy no de hoy, sino desde que existe el cristianismo, Lucas va a comparar al Señor con una sola cosa, y esto para nosotros.
para los protestantes y para todo el mundo. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Y después veamos si no somos idólatras. Porque esto tiene que servir para el corazón. Esto es decir, para la conversión nuestra. Mira lo que va a decir el Señor. Dale. Ningún criado puede servir a dos señores. Ninguno de nosotros, chicos, puede servir a dos señores. Porque aborrecerá a uno y amará al otro. Es así de sencillo. Si vos servís a dos señores, a uno lo aborrecés y a otro lo adorás. Entonces esto es muy fácil. Adorar se adora a Dios. Cuando vos pones a otra persona, cosa o animal en lugar de Dios, ya no estás desechando a Dios, ¿sí? Y estás amando al otro Dios que vendría a ser el ídolo. En nuestra época, y ahora sí, si algún evangélico escucha esto es muy importante, porque va a decir una cosa acá, va a hablar de qué, de idolatría. ¿Sobre qué? Dale. No podéis servir a Dios y al dinero. Ahí está. Y esa es la idolatría protestante. Esta es la idolatría protestante. Escuchen lo que voy a decir. Saquen el protestantismo el diezmo y desaparecen meses. Echamos al diezmo. Saquen el diezmo al protestantismo y desaparece el protestantismo. Echamos al falso profeta, ahora después del tiempito que no vamos a tomar descanso, para que ustedes vean lo serio que es esto. El protestante no funciona sin diezmo, no hay forma. Y el diezmo es bíblico, pero en la forma que ellos lo practican es antibíblico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta palabra, ¿sí? Así como ellos nos calumnian a nosotros, esa palabra también es para nosotros, porque nosotros también somos idólatras con esa palabra. ¿O no? ¿O no? ¿Quién se preocupa más por el Señor que por el trabajo? Ninguno. Y eso es un pecado nuestro, ¿cómo que no? Pero es muy específico de eso. Viene la otra que sigue. Y esta es más clara todavía, porque esto van a decir, ¿cómo? ¿De qué está hablando este tipo? Está inventando. Donde dice que esto es idolatría. Acá lo vamos a ver, dale. Vamos con Efesios 5.5 y con Colosenses 3.5. Vamos a ver si nos explica o no nos explica cómo son las cosas. La Escritura nos va a sacar la duda. Dale. Dale, Colosenses 3.5. Dale. O Efesios 5.5. Cualquiera de los dos. ¿Qué está leyendo? ¿Qué está leyendo? Efesios 5.5. Escuchen. Dale. Tened por cierto que ningún fornicario o impuro, ningún fornicario o impuro o codicioso, o codicioso, que es como ser idólatra. La codicia que una idolatría, pecado protestante. Participará en la herencia del reino de Cristo. No hacía falta ese pedacito. Me lo mandó. Terrible Cecilia, terrible. Bueno, y Colosenses 3.5 vuelve a decir exactamente lo mismo, que la codicia, el amor al dinero, es una idolatría. Y aquí, en esto, a ver, miren, ¿dónde está la Biblia evangélica? ¿Ahí? Dámela. Acá sale la noche. Vamos a ver el tema este de las procesiones, cortito, así ya después le puedo, ¿cómo se llama? Leer un par de numerales del deseo. Gracias, Nacho. Bueno, miren, en la carta a los hebreos, ¿sí? Porque bueno, acá hay una cosa que es importante explicar. En la carta a los hebreos, el Señor nos va a decir qué era lo que había justamente en lo que, o sea, lo que llevaban en las procesiones. No salían a pasear por la calle, ¿sí? No. La procesión tenía un destino, y ese destino, miren, nos va a decir lo siguiente. Dice, miren, tras el segundo velo del templo, ¿sí? Había una parte santa y una parte santísima. La parte del tabernáculo se llama lugar santísimo, en el cual, dice, tenía un incensario de oro y el arca, escuchen, ¿se acuerdan del arca que leímos hoy que mandó a hacer Yahvé a Moisés? ¿Se acuerdan? Y estaba el arca del pacto, el arca de la alianza, ¿sí? Los evangélicos no les gusta la alianza, les gusta meter pacto, es lo mismo, del pacto, cubierta de oro por todas las partes, en la que estaba
estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Eso es lo que contenía el arca. Bueno, ¿por qué le digo esto? O sea, que esas tres cosas eran las que en el Antiguo Testamento representaban a qué? A Dios. Por eso nosotros decimos que María es el arca de la alianza, de la nueva alianza. ¿Por qué? Porque en el vientre de María, ¿quién estaba? Las tablas de la ley, no en tablas, sino estaba el verbo, Cristo, las tablas, hechas carne, ¿sí? Estaba la vara de Aarón. ¿Qué significa el poder? En el vientre de María, ¿qué tuvo ahí? El poder absoluto. Mateo 28, 18. Se me ha sido dado todo poder en el cielo y la tierra. Punto. Sí, tuvo poder. Y por otro lado, ¿qué estaba? El maná. ¿Y María qué tuvo dentro? El pan vivo bajado del cielo. El que come este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne. ¿Para qué? Para la vida del mundo. Eso es lo que llevamos nosotros ahora. Antes se llevaban este arca. ¿Y cómo lo llevaban? Miren, vamos acá. Vamos a ver, ahí me olvidé. Primera Crónica. Muy bien. Miren qué bonito. Primera Crónica 15-14. Miren lo que dice. Reina Valera, están las procesiones acá también. Se nos ríen cuando andamos en procesión, pero acá también las tienen, ¿no? Las deberían practicar, ¿sí? Así por lo menos los vemos pasear también a ellos. Dice, así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. O sea, ¿qué era lo que iban a traer? El arca de Dios, ¿sí? Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesto sobre sus hombros en las barras. ¿No han visto ustedes cómo hacemos nosotros las procesiones? Las dos barras, dos adelante, dos atrás, sobre sus hombros. Y de Cristo o lo que sea. Bueno, y la otra, y esta otra, la segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 2, en adelante, leanlo, muy bonito, ahí habla cómo llevaban el arca en carreta. En carreta. Así que las procesiones también son ¿qué? Católicas. Por eso nosotros las practicamos. Pues yo espero que esto les haya quedado bien entendido. Esto con la Biblia. Los hermanos separados son muy bíblicos. Por eso hay que explicarles con la Biblia. ¿Está? Pero yo les voy a mostrar, para terminar, les voy a leer dos numerales de lo que dice la Iglesia, porque esto no es nuevo. Ustedes se creen que esto de estas definiciones solamente tenemos que darlas ahora, porque justo ahora los protestantes, un grupo de evangélicos, porque esto tampoco hace mucho tiempo atrás, nos están molestando con las imágenes y eso. Esto ya fue definido por la Iglesia de hace mucho tiempo, porque esta calumnia ya viene desde hace mucho tiempo, y la Iglesia ha tenido que definir en forma dogmática, ¿qué cosa? El culto y veneración a las imágenes. ¿La pueden leer? Búsquenla. Bueno, no, búsquenla no. La tienen en el material que les voy a mandar en tu ratito. Lo van a tener todo. Búsquenlo, léanlo. Miren. Vamos a leer dos nada más, que son muy lindas, ¿sí? En el año, escuchen, en el segundo concilio de Nicea, estos fueron concilios muy importantes, ¿no? El primero, ya saben, el primer concilio de Nicea, la naturaleza de Dios, etcétera, Dios hombre, Dios divinidad y hombre a la vez, lo que celebramos hace muy poquitito, ¿sí? Y en el segundo concilio de Nicea, estamos hablando del siglo VIII, año 787, es un concilio ecuménico que se desarrolló ¿para qué? Para definir doctrinas sobre qué, sobre los iconoclastas. ¿Quiénes eran? Los que no decían lo mismo que no dicen los protestantes. No, los protestantes no inventaron ninguna herejía, chicos. Miren, yo les voy a decir una cosa. El modernismo, que es la herejía actual, es una herejía que lo que ha hecho es, ha recolectado durante 2000 años, 1800 años, de la Revolución Francesa para acá, ha puesto en práctica en la Iglesia toda la herejía de 1800 años para atrás. Toda herejía que había dando vuelta, esta los agarraron y los tenemos hoy metidos dentro de la Iglesia, fuera por todas. Y en este momento, ¿sí?
Esto ya fue definido por la iglesia, ya está listo, ¡pum! Se acabó. Mira lo que definió la iglesia. Y después le voy a leer la definición, que es la más importante, que es referente a esto, ¿qué cosa? El Concilio de Trento. ¿Sí? Miren lo que dice. Esto está todo, esto yo se lo doy hoy, ya lo tiene, ¿sí? Pero en el Désinger, en el numeral 603 del Concilio de Nicea, segundo Concilio de Nicea, año 787, mira lo que dice, así pues, quienes se atrevan, y está hablando para los católicos también, para los católicos. ¿Por qué? Porque cuando se define un dogma de este tipo, ¿por qué? Porque ya hay mucha confusión dentro de la iglesia. Entonces se necesita convocar un concilio para decir, muchachos, esto es así. Ya está, punto. Bien, mira lo que dice. Así pues, quienes se atrevan a pensar o enseñar de otra manera, o bien siguiendo a los sacrílegos herejes, así te habla la iglesia, porque hereje, ¿sí? A mí no me puede decir melenudo. ¿Cómo alguien me puede decir melenudo? ¿Para qué? Para que yo me sienta bien. No, está equivocado, me voy a sentir más mal que nunca. ¿Por qué? Voy a extrañar los pelos. Me decís pelado y está fantástico porque es mi realidad. Hereje. Simático, apóstate, punto. Se acabó. La iglesia siempre tiene que hablar de forma concreta. Confirma a tus hermanos. Le dice ya 22:31, Lucas, le dice el Señor aquí en Simón. Confirma a tus hermanos en la fe. Toma 2, 4. Miren lo que dice la iglesia. Dice, o bien siguiendo a los sacrílegos herejes las tradiciones de la iglesia, o inventan novedades, o rechaza alguna de las cosas consagradas a la iglesia, el evangelio, o la figura de la cruz. ¿Qué le dicen los protestantes hoy? Como te ven con una crucecita. Que la cruz es signo de que de muerto. Ya lo vamos a ver eso. No lo vean hasta ahora, ya lo vamos a ver como tema. La cruz señal de muerte. Fantástico. O la pintura de una imagen. O una santa reliquia de un mártir. O bien, y astutamente con miras a trastornar algo de las legítimas tradiciones de la Iglesia Católica, a emplear además en usos profanos los sagrados vasos o los santos monasterios, si son, escuchen, porque esto está hablando para el interior. ¿Ustedes creían que esto está hablando para los protestantes? Sí, para los herejes, pero escuchen lo que dice ahora. Dice, si son obispos o clérigos, ordenados que sean depuestos, si monjes o laicos que sean separados de la comunión. Esta es la Iglesia Católica. Cuando define, no es cuestión de hacer una sopa de herejía, no. Definición concreta. Bueno, espérenlo, es el Désinger 603. Y escuchen ahora, porque vamos a leer con este tenía muchas cosas, pero ya está. Con este terminamos. Este es el Désinger en el numeral 1800. Désinger es el apellido de la persona que compiló toda la historia, toda la tradición, el magisterio de la iglesia hasta el día de hoy. ¿Ok? Por eso se llama el Désinger. El libro del magisterio. En el numeral 1823, que tiene que ver con el Concilio de Trento, que se hizo en el año 1560 y pico, después de la separación de Lutero de la iglesia, ese signo importante. Entonces la iglesia casi convoca un concilio que duró muchos años para definir qué es la doctrina, lo que hay que creer. Por eso que hablaba así en forma muy firme. Mira lo que va a decir. Dice, igualmente que deben tenerse, está hablando de las imágenes, ¿no? ¿Sí? Igualmente que deben tenerse y conservarse señaladamente en los templos las imágenes de Cristo, de la Virgen Madre de Dios y de otros santos, y tributárseles el debido honor y veneración, no porque se crea hay en ellas alguna divinidad o virtud en la imagen, o que haya de ponerse la confianza en las imágenes, como antiguamente hacían los gentiles. Hoy vimos un montón de citas, que colocaban su esperanza en los ídolos,
sino porque el honor que se les tributa se refiere a los originales que ellas representan. De manera que por medio de las imágenes que besamos, no hay que tener miedo de esas imágenes, y ante las cuales descubrimos nuestra cabeza y nos prosternamos, adoramos a Cristo. Por cada acto de honor y veneración que hacemos a una imagen, ¿sí?, lo que hacemos es adorar a Cristo. Y veneramos a los santos, cuya semejanza ostentan aquellas, cosa que fue sancionada por los decretos de los concilios y particularmente por los del segundo concilio niceno, que es que leímos recién, confía a los supugnadores de las imágenes. Y luego, no lo voy a leer porque esto lo tiene en el material que le voy a mandar, acá hay un listado grande de esculturas de los primeros siglos, del primer siglo, el segundo, el tercero, donde todas esas imágenes que nos llegan ahora del buen pastor, que yo, ¿quién se le habrá antojado? ¿Quién habrá inventado la imagen del buen pastor? No, son imágenes que se utilizaron durante siempre, ¿para qué? Para poder ir entendiendo la historia del pueblo de salvación, porque el ser humano tiene el sentido de la vista. ¿Y la vista para qué está? ¿Para no chocarse con alguien? No. Tiene un montón de usos, y entre esos usos es para poder entender la historia de la salvación. ¿Me entienden? Eso es muy importante. Porque nosotros no conocemos los dinosaurios, no conocemos los mamuts, porque hubo un genio que encontró los huesos. Primero encontramos las imágenes grabadas en un montón de lugares, y a partir de ahí, sabiendo que estaban, que existían, ¿sí?, pasamos a otra etapa. Así que bueno, yo espero que hoy esto les haya servido realmente para tener un instrumento más para fortalecer nuestra fe. Muy bien. Padre bueno, te damos gracias en esta noche por este encuentro. Te damos gracias porque nos has mirado con infinita misericordia, porque nos has llamado a tu iglesia. Te pedimos, Señor, que nos regales un corazón sencillo para entrar en tu presencia, para poder hacer tu voluntad. Te pedimos, Señor, que esta catequesis pueda quedar guardada en nuestro corazón y que pueda dar frutos de vida eterna. Te pedimos, Señor, que nos regales la fortaleza, la valentía, para poder dar razón a nuestra esperanza. Te pedimos, Señor, que a través de la Virgen nosotros podamos acercarnos cada vez más a vos. También que mirando la cruz podamos recordar todo lo que has hecho por nosotros, por amor a la humanidad. Te pedimos, Señor, que podamos fijar nosotros nuestra vista en la cruz, porque sabemos que de ella ha brotado la gracia para el mundo entero. Te pedimos, Señor, que estés en medio nuestro. Te pedimos, Señor, que podamos reconocerte en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestros sufrimientos, también en nuestras alegrías. Te pedimos, Señor, por las personas que no te conocen, para que nosotros podamos ser instrumentos de salvación. Sabemos que no se enciende una luz para ponerlo debajo de tu paz, de tu alegría, también que nos regales un corazón que se asemeje al tuyo, para que podamos mirar a los demás como vos nos mirás a nosotros. Te pedimos, Señor, que nuestra fe vaya creciendo cada día. Te pedimos, Señor, que nunca nos dejes. Te pedimos por las personas que sufren, por las personas que no te conocen. Te pedimos especialmente, Señor, por las personas que están sufriendo en este tiempo, por las personas que están en situación de calle. Te pedimos, Señor, que infundas en nuestro corazón siempre el servicio. Te pedimos también por los voluntarios de Casa de la Misericordia, para que estés siempre con ellos, para que puedas retribuirle el 100 por 1 de lo que hacen por cada uno de nuestros hermanos.
Te pedimos, Señor, por toda la Iglesia, te pedimos por el Papa, te pedimos por nuestro obispo, para que estés con él y para que lo sostengas en todo tiempo. Te pedimos también, Señor, por los sacerdotes, te pedimos por las vocaciones, te pedimos, Señor, que estés siempre, que tu Espíritu Santo te asiente el dulce consuelo del alma. Todo esto lo ponemos a los pies de tu Madre y le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y terminamos este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.